amigos, yo soy Sam y es un placer como siempre estar aquí con ustedes compartiendo todas nuestras ideas. Y la idea que traemos para hoy es este centro de mesa de mini para decorar las fiestas de nuestras niñas. Así que amigos, que pasen un buen rato y manos a la obra. Bueno amigos, para este proyecto vamos a necesitar dos bases redondas en icopor, una de 5 centímetros de grueso por 27 centímetros de diámetro y la otra va a ser de 2 centímetros y medio de grosor por 22.5 centímetros de diámetro. También vamos a utilizar goma eva en diferentes colores. Necesitaremos pintura acrílica de color fucsia, también 6 palos de brocheta de los largos, silicona líquida y silicona caliente con la pistolita. Listo amigos. Estos son los materiales, ya vamos a explicar qué vamos a hacer. Bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, yo ya tenía las piezas cortadas en su color correspondiente. Esto lo hice para agilizar más el proceso. Entonces, las medidas son estas. En el color fucsia o en el color que ustedes prefieran, ya va en gustos, corté 4 tiras que son de 5 milímetros de grosor por 13 centímetros de largo. Saqué 2 tiras de 3 centímetros de grosor por 37 de largo. En el color verde son 2 tiras de 5 centímetros de grosor por 50 centímetros de largo. Esta medida sí puede variar. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo hice fue tomar un icopor que yo tenía de 5 centímetros de grosor y saqué la circunferencia. Yo mismo corté esta base. Pero entonces en las papelerías o donde ustedes consigan este tipo de materiales van a encontrar círculos de pronto con otras medidas. Entonces esa medida puede variar dependiendo del grosor que consigan y del tamaño del círculo. Entonces eso lo pueden tener en cuenta. Estas medidas pueden variar. En color amarillo utilicé una goma eva de un calibre más grueso. Este calibre es de 4 milímetros. Pero si ustedes no lo consiguen pueden utilizar el calibre tradicional normal, el que consigan. Y este es de 1.2 centímetros de ancho y de largo tiene 22 centímetros. En este mismo calibre corté 24 piezas de 4 milímetros. Esta es de 4 milímetros por 4 centímetros también. O sea, esto puede variar, ¿no? Puede tener 4 milímetros o 5 milímetros, eso no afecta mucho. Y de 4 centímetros de largo. De estas son 24 piezas. En color lila corté 12 tiras de 5 milímetros de grosor por 28 centímetros de largo. En estas son 12 tiras. Utilicé goma eva escarchada de color amarillo. De este saqué 6 rectángulos de 3 centímetros por un lado y 4 centímetros por otro. De 3 por 4 centímetros. Son 6 rectángulos. Y de este mismo color corté 6 tiras de 5 milímetros por 4 centímetros de largo. En esta misma goma eva saqué 2 letras. Es la letra característica, la M de Mickey Mouse. Para esta sí utilicé un molde, que ese se los voy a dejar. Este es el molde de la M. Y estos son unos triángulos que van con la forma del icopor más pequeño, no del grande sino del otro. Estos irían acá. Para esto utilicé 2 colores, el rosado y el lila. Y aquí la función de esto es hacer como si fuera una carpita. Tiene una forma así de techo. Entonces para lograr este efecto lo que debemos hacer es tomar la medida de esta circunferencia en un cartón. Lo que yo hice fue ponerlo sobre un cartón, marcar la circunferencia, después de tenerla, entonces lo recorté, saqué la misma circunferencia exacta a la del círculo y empecé a doblar.
justo al centro. Después de sacar ese centro, entonces ubiqué el otro, lo doblé, entonces ahí podemos marcar con un lápiz la X y sacar el centro exacto. Para esto entonces, después tomé esta medida. Del punto del centro hacia afuera, marqué 3 centímetros hacia cada lado. 3 centímetros hacia cada lado. Y después de eso, entonces en cada punto lo uní. Eso me formó un cuadrado. Esta plantilla la explico para que sepan cómo sacar esta forma, porque esta forma no es totalmente exacta. Por decirlo que marcamos las 4 partes y cortamos, no, porque necesitamos que haga ese efecto de techo. Entonces, como les venía explicando, ya al tener este cuadrado, entonces solamente en un lado vamos a tomar la medida desde aquí, de cada punto, hacia arriba, buscando el centro de este cuadradito. Ubicamos el centro, entonces marcamos al centro. Y esa va a ser nuestra plantilla, la plantilla correcta para sacar este molde. Por aquí la tengo ya. Esta es la forma de sacarla, aquí ya la tengo cortada. Solamente vamos a utilizar una. El resto sí se desecha, pero pues era necesario para poder sacar esta medida. Bueno amigos, para empezar a armar nuestro proyecto, lo primero que debemos hacer es pegarle una pieza de goma eva a nuestro círculo de icopor por un solo lado. Entonces aquí, como yo ya lo hice, les voy a explicar con otro color aquí de goma, simplemente para que sepan cómo es el proceso. Entonces la forma correcta de hacerlo es tomar un lado, aplicar la silicona en el centro, en los bordes, ubicarla bien sobre la goma eva, hacer presión y después de que esté pegado, entonces levantamos y con las tijeras cortamos todo el excedente, así, todo el excedente por todo el borde del círculo. Entonces nos queda de esta manera. Seguido a esto debemos cortar un círculo para pegarlo aquí en el centro. Este debe ser de 17 centímetros de diámetro, un círculo más pequeño que nos dé guía en donde vamos a comenzar a armar nuestro proyecto. Entonces lo ubicamos bien al centro y lo pegamos también con la silicona caliente. Debemos pegar la mitad y para ubicarlo bien y después la otra mitad. Ahora pegamos este. Bueno, y así quedan nuestras dos piezas ya pegadas. La del centro, que va a ser una guía, y la exterior. Ahora vamos a pegar los bordes. Entonces, para eso tomamos nuestra tira de 5 centímetros o, de acuerdo al círculo que ustedes tengan, pues ya saben que es el de este borde. Aplicamos silicona a la pieza. Esperamos un momento. Cuando estamos trabajando con el icopor debemos esperar un momento para pegar, porque si está demasiado caliente se puede comer el icopor. Entonces comenzamos a pegar, teniendo en cuenta que nos debe quedar bien ubicado en este filo, en este borde, que no nos vaya a quedar torcido o sobre la salida de la pieza. Entonces primero ubicamos, pegamos, esperamos que seque y de ahí en adelante continuamos aplicando silicona a la pieza. Poco a poco vamos pegando, tramo por tramo vamos pegando. Y ya está seca, entonces podemos comenzar a aplicar la silicona. Podemos hacerlo en tramos más o menos de 5 o 6 centímetros.
para que el trabajo nos quede bien. Y así continuamos hasta completar toda la circunferencia. Y así llegamos hasta la última parte, hasta aquí. Entonces con el excedente lo que vamos a hacer es, antes de terminar de pegar, doblamos, miramos bien a dónde nos queda y por allí cortamos. Cortamos este pedazo y terminamos empatando con la silicona aquí. Listo amigos, entonces aquí así queda ya nuestra base terminada. Todas las uniones hechas. De todos modos, como ustedes pueden ver, hay unas partes donde no nos queda muy perfecto. No se preocupen porque esta base, más adelante, esto no se va a ver. Lo único que se nos va a quedar viendo es este pedazo. Entonces ahora lo que debemos hacer es seguir con la parte de arriba. Es un proceso similar porque también tiene un borde que debemos pegar y las partes de arriba. Entonces para estas partes, como ya les había explicado, son en 2 tonos. Vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a comenzar pegando un solo extremo. Solamente esta parte de acá. En cada uno de ellos. Vamos a pegar solo ese extremo. Así. Vamos a irlo pegando en secuencia. Este, después otro, después el de enseguida y después el. Comencemos para que ustedes vean con este. Así de esta manera. Solamente en ese borde. Y lo ubicamos que nos quede bien a ras del icopor. Así amigos. Y aquí enseguida el otro. Seguimos aplicando la silicona y pegando. Bueno, cuando ya hemos pegado estas piezas de esta manera, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a unir aquí cada parte de estas. Para hacer eso entonces aplicamos silicona en un extremo, así teniendo bien cuidado de que se unte bien el extremo, y lo unimos, sostenemos un momento para darle tiempo a que se seque, que nos quede unida la pieza, para que nos dé este efecto. Esperamos que se seque bien y continuamos haciendo lo mismo con las otras. Amigos, y así queda ya el techo totalmente armado. Luego cubrimos el borde con las 2 tiras de 37 centímetros. Estas tiras pues las saqué de 37 porque no conseguí o no tenía disponible un pliego de goma eva. Entonces si ustedes tienen el pliego pues pueden sacar la tira completa, pero si no pueden sacar en 2 piezas, igual una en la mitad y después la otra mitad. Listo, entonces ahora vamos a pegar la M de mini. Esta la vamos a ubicar en el color lila porque realza más. Así de esta manera aplicamos y la vamos a pegar así. No necesitamos hacer mucha presión. Igual la otra al otro lado. Y así quedan las M's ya pegadas en su sitio. Se me había olvidado mencionarles que pues para tapar esta unión pues les ubiqué aquí las tiras de 13 centímetros que habíamos cortado en color fucsia. Estaban sobrepuestas para cubrir esa unión. Bueno, ya con nuestras piezas principales de nuestro proyecto, entonces lo que vamos a hacer es marcar el centro así como lo tenemos en la base. Este círculo que es la guía por donde vamos a armar, la vamos también a marcar en esta pieza. Entonces yo ya tenía el molde de este círculo, lo utilizo para marcar aquí. Lo centramos bien y con un lápiz hacemos la circunferencia.
Esta circunferencia es por donde nos vamos a guiar para armar el techo, para sostenerlo. Y para eso vamos a utilizar los palos de brocheta. Estos palitos de brocheta van a ser las vigas que nos van a sostener el techo. Ahí es donde lo vamos a clavar. Pero también debemos pintarlas antes de hacer ese proceso. Para eso es la pintura acrílica que les había mencionado. Entonces pintamos esto y ya les digo qué vamos a hacer. Listo amigos, entonces ya después de haber pintado todos nuestros palitos de brocheta, lo que hacemos es sacarle punta porque él viene con punta por un solo lado. Por el otro lado tomamos un sacapunta y simplemente lo hacemos como con cualquier lápiz. Sacamos punta. Vamos a necesitar que tenga punta por los dos lados para poderlo insertar en el icopor. Ahora tomamos un extremo, más o menos calculamos 4 centímetros, que es la distancia que vamos a insertar en el icopor, y desde allí con las tiras de color lila de 28 centímetros vamos a empezar a pegar. Entonces más o menos calculamos 4 centímetros y con la silicona aplicamos una pequeña cantidad en el inicio, esperamos a que seque y de ahí en adelante continuamos girando el palito así. La vamos a pegar en espiral, vamos dando vueltas y tenemos en cuenta que hay que aplicar un punto de silicona intercalado más o menos cada 4 centímetros aproximadamente para que la tira no se nos vaya a correr y se sostenga siempre. Entonces podemos estar aplicando así un punto de silicona intercalado. Seguimos haciendo este procedimiento. Como la tirita es de 28 centímetros y probablemente no nos alcance, entonces por eso cortamos más, para tener material para poder trabajar. Entonces ya les muestro cómo queda. Aquí llegamos a la parte que les había mencionado. Hasta aquí nos llegó la tira. Entonces lo que hacemos es añadir. Simplemente aplicamos otro puntico, como les había dicho, y añadimos para seguir la secuencia. Hacemos el mismo procedimiento, seguimos enrollando en espiral. Llegamos al final, dejamos más o menos una distancia de 2 centímetros y medio, 3 centímetros, que es lo que vamos a introducir en el techo. Aquí cortamos el excedente, listo. Nos queda de esta manera. Hacemos lo mismo a los 6 palitos. Esto ya lo tenemos allí. Ahora tomamos el rectángulo que habíamos cortado de 3 centímetros por 4 centímetros y vamos a hacer esto. Para hacer unos moños, doblamos, aplicamos un pequeño punto de silicona, lo sostenemos y esperamos a que seque, y después de esto vamos a doblar hacia afuera, haciendo el mismo proceso. Buscamos el centro, hay que aplicar una pequeña cantidad nada más, es para que se sostenga la pieza. Necesitamos que quede con esa forma, así. Estos moñitos ya los habíamos enseñado a hacer, pero pues, vuelvo y les refresco. Así, de esta manera. Para que quede de esta forma. Y ahora con la tira pequeña que habíamos cortado de 4 centímetros, la vamos a pegar por detrás. Un punto, la pegamos al centro. Cuando pegamos esta pieza debemos tener en cuenta de que si estamos viendo el revés del moño del material,
Pues en este caso, por lo que es una goma eva escarchada. Si es en un color plano, no tiene importancia. Entonces, pegamos, le damos la vuelta. Aquí miramos el excedente que nos queda, lo cortamos. Y con otro puntico lo vamos a pegar. Así. Sostenemos un poco. Queda listo nuestro moño. Y eso vamos a hacer con las 6 piezas que habíamos cortado de esa misma dimensión. Listo, amigos. Con las tiras que cortamos en color amarillo de 22 centímetros, recuerdan, esta tira de 22 centímetros que yo la saqué en un calibre más grueso, le añadí 12 tiritas de las de 4 centímetros para hacer esto, una cerquita. Lo mismo hice con la otra. Son 2 cercas las que vamos a necesitar. Entonces, la forma para hacer esta rejita, esta cerca, primero ubiqué las piezas sin haberlas pegado frente a la tira larga. Las acomodé y después tomé un lápiz y le hice un punto donde iba a quedar. Ese proceso pues lo hice sin haber pegado, con la tirita aquí abajo. Después de eso pues entonces comencé a aplicar un punto de silicona y a sostener cada uno. De esta manera hasta que armé la cerca. Listo, amigos. Ahora vamos a pasar a armar ya nuestra base. Bueno, amigos, antes de armar nuestra base, quiero agregar una decoración adicional a esta parte. Para esa decoración ustedes pueden conseguir una cinta de tela, puede ser estampada, un estampado bonito, y la vamos a pegar alrededor para darle un toque adicional. Miren, amigos, así. Entonces, esta la voy a pegar también con la silicona. Un punto de silicona caliente aquí en el extremo al lado. Así, de esta manera. Que nos quede centrado. Y así me voy a ir yendo por toda la circunferencia. Entonces ya la pego. Así queda ya pegada la cinta. Esta es la forma que nos debe quedar. Listo, amigos. Entonces, ahora para empezar a armar la base, debemos primero ubicar esta cerca para saber en qué parte vamos a hacer la marca para introducir los palitos. Entonces, teniendo esta marquita, esta circunferencia, con un mismo pincho podemos marcar acá. Y con otro marcamos donde va a quedar. Así. Ya sabemos que en el centro también hay que poner otro. Esta es la forma para saber en dónde va a quedar la cerca. Y la misma cerquita nos va a dar la medida del otro lado. Así. Sabemos que es por acá. Y donde termina al final otro palito. Y otro en el centro. Para pegar estos, entonces utilizamos la silicona líquida. Simplemente donde ya hicimos los huequitos, pues vamos a aplicar una pequeña cantidad en la punta de cada uno para que no se nos salga. Vamos a hacer lo mismo en todos los palos.
aplicar la silicona en cada punta. Así. Después de haber aplicado la silicona en cada palito, para que quede bien sostenido, entonces tomamos el molde que teníamos de cartón de esta circunferencia y vamos a marcar, a hacer una pequeña marca en donde queda cada palo. Así. Entonces sabemos que este es el frente. Tomamos esta misma y ubicando cuál va a ser la cara del techo, entonces también vamos a marcar dónde van a quedar los huecos. Aquí yo ya lo había hecho. Marco en las rayitas que había hecho dónde va a quedar cada hueco. De esta forma. Con ayuda de un palito de brocheta, entonces le hago el hueco a cada uno y por ahí vamos a introducir los otros palitos para poner el techo. Esa es la marca. Antes de poner el techo debemos terminar de armar la cerca. Con la silicona caliente vamos a empezar. Vamos a pegarlo, el derecho de la cerca es este. Y los palitos deben quedar hacia adentro. Hay que tener en cuenta eso. Marcamos bien dónde van a quedar. Entonces va a ir pegado en este palito, en el primero. Así debemos tener en cuenta que quede bien acomodado para poderlo pegar, que no nos vaya a quedar torcido. Y de ahí en adelante continuamos aplicando un punto de silicona aquí para que él vaya pegando. Bueno, y con nuestra reja ya pegada correctamente, entonces ahora lo que vamos a hacer es poner el techo. El techo entonces ya tiene los orificios por donde va a ir. Entonces lo que hacemos es aplicar un poco de silicona así en las puntas. No hay necesidad de aplicar mucho, simplemente en los extremos para que cuando entre y se seque pues no se nos vaya a salir el techo. Buscamos dónde van los orificios. Empezamos a introducir los palitos por donde va cada uno. Por eso es importante hacer la guía que les había dicho. Si no hacemos esa guía, entonces nos puede quedar torcido a la hora de poner el techo. Verificamos de que quede bien derecho. Y el resto ya es más decoración. Aquí por ejemplo con los moñitos que habíamos hecho, estos moñitos se los voy a pegar en estas partes. Más o menos a esta altura vamos a pegar cada moño. Así amigos. Son 6 moñitos porque son 6 columnas o 6 palos. Así, todos calculando la misma altura. Así.
Bueno, así que así viene quedando. Este es nuestro frente. Y yo también saqué unos globitos con un molde que hice. Este molde también se los voy a dejar. Unos globitos y una cinta de papel para pegarlos distribuidos así alrededor del techo. Aplicamos un poco de silicona hacia arriba ahí. Los podemos ir pegando para la fiesta de cumpleaños. Así. Por la parte de atrás pegamos otro, sí. Yo saqué 5 globitos. Me gusta hacerle bastantes detalles, pues como en otras ocasiones les he dicho, entre más detalles, más bonito queda el proyecto. Así nos queda. Si te gustan los globitos, pues adicional. Y por último, yo hice esta mini, que si ustedes la necesitan, pues aquí queda el link para que se dirijan al video de cómo hacer esta mini. Y esta la vamos a poner en la mitad. Bueno, esta hice la mini y le pegué un palito de brocheta más corto para introducirlo en el centro. Así. Nos queda de esta manera. Ustedes dirán, esta parte porque no se decora. Porque en todo alrededor vamos a clavar bombones, pero a esos bombones le vamos a hacer una decoración. La vamos a poner en papel, puede ser en papel o en foamy, en lo que ustedes prefieran. Vamos a decorar cada bombón. Le metemos el bombón y queda como una flor. Entonces alrededor va a quedar lleno de bombones con formas de flores, con los pétalos. Entonces nos va a crear un efecto diferente acá. Listo amigos. Entonces espero les haya agradado el proyecto. Si les gustó, regálenme ese like. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todos estos momentos. Nos vemos en un próximo video. Bueno amigos, y así queda nuestro centro de mesa ya decorado con las flores que les había mencionado. Estas flores las elaboré con papel seda. De todos modos, aquí dejo el link para que visiten el video de cómo decorar bombones con flores.